Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estén viendo ese video o de cuándo estén viendo ese video. Bien, el día de hoy les voy a estar presentando o explicando mi código CSS de mi sitio web para Urban Tester. Bien, en primer lugar aquí tenemos las definiciones de las variables locales, ¿verdad? Que entre estas se va a encontrar básicamente todo el estilo y la estética de las páginas, como están los colores, las tipografías, las transiciones, las sombras, las cartas, entre otras cosas. Aquí se hace un reseteo general, ¿verdad? Para que la página desde un principio quede tipo limpia y que no quede tipo descuadrada. Aquí se configura, ¿verdad?, el cuerpo inicial de la página con su tipografía, la línea, ¿verdad?, el color del fondo de esa línea. Aquí, como vemos, se hace una clase para limitar el ancho, tipo para ajustarlo responsive, ¿verdad? Para que se ajuste cada parte de cada pantalla de cualquier dispositivo. Aquí nos encontramos con el apartado del header, que es el principal, que es en el que se encuentra el apartado. Este código aquí hace función a un apartado que yo tengo aquí en la página, ¿verdad? Que es este, que es un plato giratorio. Y este código es el que le da funcionalidad y le da esa sombra, ¿verdad?, a ese plato y todo lo relacionado. Bien, aquí tenemos un contenedor flexible para que se pueda usar el logo. Aquí está el enlace del logotipo que tenemos, que es este que tenemos acá. Eh, Aquí también tenemos los estilos para, ¿verdad?, del nombre del restaurante, para que no se descuadre, y aquí está llamando al H1. Ese es el menú de navegación principal para que se pueda ajustar y se pueda ver bien. Aquí tenemos los estilos individuales de cada enlace del menú. Por otro lado, otro apartado, tenemos el cambio de color que se va a hacer, o sea, cuando el enlace esté activo, ¿verdad? Cuando tú pases el cursor, ¿verdad?, sobre el enlace, vemos que se hace ese tipo de transición de color, y ese es el código que le da vida a eso. Tenemos el contenedor para las acciones principales del menú, ¿verdad?, como diferentes botones extra o apartados. Por otro lado, aquí se va a encontrar el estilo de cada botón, ya sea con su tipografía, el cursor, el borde, el espacio, el display, entre todas las funcionalidades y todos los estilos que va a tener esos botones. Aquí tenemos el botón secundario, ¿verdad?, con un efecto de cristal. ¿Qué tipo es este? Esa animación que ustedes ven ahí, o sea, el CSS básicamente de es este apartado aquí. Aquí tenemos la sesión principal de Aero, ¿verdad?, con su diferente respectivo código para que se pueda ajustar, y el color para que sea gradiente, entre otras cosas. Ese es el contenido principal. En el apartado del inicio, que ese tipo le va dando estilo y color y forma a esta parte de aquí. Tenemos la columna del geo, el título principal. Este código que ustedes ven ahí es el efecto o el estilo, los colores que ponen acá. Bien, aquí hay diferentes contenedores, ¿verdad?, para los botones iniciales, y eso es básicamente estilo. Aquí tenemos una animación de una rotación continua. Esa se va a lo que es el plato. Como vemos, el plato está girando y esa es la animación que se crea en esa. Como que vemos, está el apartado de la imagen para que esa imagen, ¿verdad?, no se descuadre junto con la animación del plato. Aquí tenemos la animación, ¿verdad?, de 360 grados, que como vemos el plato está dando una rotación de 360 grados. Aquí estamos en la sesión de estadísticas, que como vemos aquí, este efecto que se hace es gracias a este apartado de código. Aquí tenemos la cuadrícula para mostrar las cifras estadísticas, que es tipo esa animación que ustedes ven ahí. Y eso ya son códigos de los números. Tenemos los encabezados centrales, ¿verdad?, para la sesión, el título grande para las sesiones principales, que por ejemplo podría ser este. Tenemos las clases para insertar palabras claves con el color primario, básicamente ejemplo esta, que aquí como vemos en esta parte, ¿verdad?,
Hay tipo ese tiene un color blanco y ya esta tiene otra que resalta, que es el azul. Tenemos la cuadrícula 20, ¿verdad? Tenemos también las tarjetas individuales, cada espacio área, que esa podría ser ese tipo estilo y efecto que se da en ese apartado. Tenemos también el efecto de zoom y rotación y era, que esa es el efecto que se hace con esas tarjetas, como vemos, que la imagen tipo como que entra una animación en sí. Tenemos la definición de cada posición en la cuadrícula. Esa es el apartado de la sección del menú, que por eso que se ve así. Tenemos el contenido de la barra de búsqueda del menú, que aquí no aparece bien, pero en dispositivos móviles sí sale. Aunque aquí se puede ver bien. Tenemos el efecto de desenfoque, ¿verdad? Para los platillos, que podría ser esta parte. Los estilos base para los botones de la categoría del menú, que esos son esos estilos que se encuentran, esos bordes y todo lo que se encuentra en la parte del menú. Tenemos también la exposición de las dos columnas de los platillos. Como vemos aquí, son dos columnas que están. También está la tarjeta del platillo, que es esa la que ya dije. Ese tipo cursor, esa línea azul, básicamente parte de este código. También se debe de ajustar cada imagen porque si no va a salir descuadrada. Y con ese pequeño codiguito, las imágenes no salen descuadradas. En otra parte tenemos el apartado de testimonios, que es básicamente este. Y en ese apartado será estilo todo lo que es ese apartado. Tenemos el resaltado, ¿verdad? En el carrusel, todos esos resaltados, ese carrusel ahí y toda esa parte. Esa es básicamente el código para ese borde azul o sea, del cliente, ¿verdad? En el apartado de testimonios. Tenemos el estilo base para cada punto del carrusel, que son esos punticos que ustedes ven aquí. Y ahí se va a cada imagen del carrusel, ¿verdad? Tanto hay que mencionar y cabe recalcar que el carrusel es automático. Este codiguito aquí es para el apartado de tipo suscripción, que es este, que tipo se anima y todo. Ese también es el apartado del formulario de la suscripción gourmet y eso. Este codiguito aquí es el que da estilo y un tanto de animación a esa parte. Esa animación que ustedes ven ahí es en parte por este codiguito. Tenemos también la parte sobre nosotros. Aquí vamos. Y ese es básicamente la parte sobre nosotros del código. Este código aquí, que son de esos iconos, ¿verdad? Que es para que se muestren bien y se vean correctamente debido a la página. Ese código aquí, de elemento individual de cada línea de tiempo, es básicamente la que le da función a esta pequeña línea de tiempo y para que no se escuadre. En ese código aquí es el apartado del ajuste de posición, ¿verdad? De cada circulito y con su respectiva animación. Esta animación de pulso que ustedes ven ahí en la línea de tiempo, ¿verdad? Es gracias a esta que trae los keyframes, que son los frames por segundo, básicamente lo que crea la animación en sí en ese apartado. Aquí están las burbujas de platos estrellas, como vemos es este apartado, que cuando se le da clic, tipo el plato explota y así se puede visualizar una breve descripción de cada plato o de ese plato que está ahí y aparece un botón de reservar la mesa ahora. Esto hace para que el cliente se encante y quiera pedir un plato realmente. Eso básicamente son apartados de código de ese apartado de burbujas para cada plato. Aquí se hace también otro keyframes para que se haga la animación de subida y bajada, que como vemos aquí, en cada tarjeta, ¿verdad? O cada burbuja hace tipo una animación fluida, tipo ola, y va subiendo y bajando. Y es gracias a ese código.
También hay un retraso en las animaciones y todo eso. Aquí también se ve tipo una breve explosión de cada burbuja, como se le da clic, tipo verdad que hace esa animación de explosión, y eso es básicamente todo el código relacionado a eso. Ese código es para darle estilo y posición a este apartado aquí, que ustedes ven que tiene una pequeña animación, esa X aquí, es básicamente ese apartado. Aquí está el apartado de equipo, que este código respecta a este apartado, que son de cada integrante del equipo. Básicamente, aquí está diciendo el código que como que ajuste la imagen de cada equipo en una forma, perdón, en una forma circular para que así pueda verse mejor y la página esté más estética y optimizada. Aquí está básicamente la línea decorativa en el footer, que como vemos es esta. Aquí esa línea azul. Más apartados del footer, enlaces centralizados al pie de página, que son estos, que obviamente cada uno funciona. Y este código por ahí es básicamente es respectivo al footer como de los derechos de autor. Aquí está la barra para dispositivos móviles, que también esta página está optimizada para dispositivos móviles y se ve como tipo así. Y básicamente ese es el código de tanto para hacer los responses, ¿verdad? Y para que la página no se descuadre al momento de que un usuario de móvil abra el sitio web en su teléfono. Que también están las clases de la línea de tiempo, todo lo que hace las rotaciones, todas las animaciones, las transiciones, perdón, entre otras cosas. Aquí está la animación del equipo. Y todo ese apartado es básicamente parte del código de cada parte. Aquí tenemos el código para el botón de WhatsApp, que como vimos es este, que dice aquí chata con nosotros. Todas esas animaciones que vemos es gracias a este apartado del código, para que cuando pase el cursor tenga una información, como vemos aquí la tiene claramente, dice chata con nosotros. Y básicamente ese es mi código CSS, espero que les haya gustado y déjenme cualquier duda en los comentarios. Bien, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estén viendo este video. Esa es la continuación. Bien, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estén viendo ese video. Esa es la continuación del apartado de la explicación de mi página web, básicamente el código. Y ahora les voy a explicar lo que es el apartado del PHP, que es el apartado de reservaciones. Básicamente aquí abrimos todo PHP, cada persona que quiere crear, o sea, todo el mundo que quiere crear algo en PHP debe abrir, ¿verdad?, al inicio. Aquí primero se configura la base de datos, que esa es toda la información que se va a captar desde la página web y se va a redirigir a la base de datos, como vemos en este caso es esta, y va a ir al PHP básicamente, al PHP My Admin Panel. Aquí vemos se abre en el localhost, que en este caso estoy utilizando un localhost que se llama SAMP, como aquí pueden ver, SAMP. Y ese es básicamente me permite subirlo tipo a una prueba de dominio y que así todas las funcionalidades de PHP me puedan funcionar. Ese es el nombre de la base de datos que se encuentra en el PHP, el usuario que todavía no está en sí caracterizado y la contraseña que tiene contraseña en sí. Aquí yo lo configuré, ¿verdad? Que, o sea, para que toda esa información la lleve al PHP y que se destaque en un solo email, que es el email del admin. O sea, ahí es que se van a enviar todas las notificaciones. Y aquí no le puse ninguna dirección porque no hay tipo un rol más importante que el administrador. Aquí está en verdad el header para permitir todas las peticiones, ya sea JSON, post, get, options, entre otras funcionalidades del header, ya sea insertar, crear, hacer todas las funcionalidades de peticiones o ejecuciones, ¿verdad?, que van desde la página web hasta el sistema de reservas con el PHP.
Aquí, muy importante, se hace la conexión entre la base de datos con el PHP y la base de datos, que es en SQLite. Aquí vemos que se crea una función, ¿verdad?, de conectar la base de datos con el servidor local, el nombre de base de datos, el usuario y la contraseña. Aquí se hace un try catch, ¿verdad?, un controlador que dice que si esto es de acuerdo, o sea, toda la información que se puso aquí, en ese caso, si esto es de acuerdo, ¿verdad?, que la devuelva y que permita una ejecución adecuada. Aquí vemos la función, ¿verdad?, de la validación de los datos. Esto es lo que va a garantizar si los datos están bien íntegros y bien estructurados para que no haya ningún inconveniente con la base de datos ni el PHP. Aquí se valida cada nombre, ¿verdad? Aquí se hace un if else. Básicamente eso es para validar cada apartado o cada dato que se introduzca en la página web para así garantizar la integridad y seguridad de cada dato. Aquí se valida, ¿verdad?, el apartado de nombres, que dice que el nombre no puede tener menos de 2 caracteres. O sea, que el nombre debe de tener al menos 2 caracteres. Aquí también se valida el teléfono, ¿verdad? De ejemplo, si se pone un teléfono tipo raro, ahí, o sea, un número, por decirlo, vamos a decirlo, negativo, el teléfono va a ser inválido y se va a rechazar esa solicitud de datos. Aquí se validará también el email, que se va a filtrar las variables y se va a asegurar que ese email existe en sí. Y si no, o sea, si eso no se valida, pues va a decir email inválido. O sea, si cumple con esa función en sí, que el email no existe, va a decir email inválido. Aquí también se validará la fecha. O sea, si no se pone fecha en sí, dice que la fecha va a ser requerida. O sea, va a haber un mensaje. Y si esto cumple, dice que la fecha va a ser como tipo igual a la fecha de hoy. Y se va a validar la fecha de hoy. O sea, si no se pone nada en sí. Ahora, si la fecha, en ese caso, ¿verdad?, en medio de esa validación, va a ser tipo otra, que si se intenta poner una fecha, ejemplo, hoy es lunes, ¿verdad? Si se intenta poner el domingo, no la va a validar, ya que esa sería una fecha errónea. Entonces, va a mostrar que la fecha no puede ser anteriormente hoy. Aquí se valida también la hora, con su controlador de if else. Aquí vemos lo que es la hora. Si no tiene una hora, se le va a decir al usuario que la hora es requerida. Aquí vemos que, o sea, el horario del restaurante es antes, o sea, inicia a las 11 a.m. y se termina a las 11 p.m. Ese horario básicamente de atención de Urban Test. Aquí también se validarán las personas que, ejemplo, no se puede poner en el sistema de reservaciones la cantidad de 0 personas porque eso sería inválido y erróneo. Entonces esto se validará si el usuario pone 0, dice, le va a enviar un mensaje de error, ¿verdad?, que dice que el número de personas debe ser entre 1 y 20. O sea, eso básicamente para mantener la seguridad y la integridad de la página web. Aquí en caso de que el usuario, perdón, de que el usuario ingrese todos sus datos bien, esos datos se van a mandar a un email, que es el email del admin aquí. Y también se envía al cliente. Y aquí es el apartado en donde se va a notificar al admin, como vemos. O sea, básicamente se va a notificar al admin del sitio web. Aquí también se valida la disponibilidad de la fecha, hora y personas y se conecta a base de datos para que devuelva ese resultado. O sea, antes de que se vaya a la base de datos en sí, va a devolver el resultado. El sistema lo va a tipo escanear para ver si esos válidos son íntegros y son verdaderos. Se va a tener tipo estado de confirmación y se va a tener un límite de personas que va a haber en restaurantes. O sea, el límite de eso serían 100 personas. O sea, la capacidad plenamente del restaurante es de 100 personas. Quise hacer la petición JSON, ¿verdad? Quise hacer todo el apartado de recibir, validar peticiones, informaciones, datos y todo eso. Aquí ya en el momento que el usuario envíe, ¿verdad?, todos los datos,
para donde se vaya la base de datos y luego el PHP. Eso, o sea, todos los datos se van a limpiar. Y ese es el código que hace que todos los datos se limpien. Aquí se validarán los datos, como ya dije. O sea, si los datos están mal puestos, mal integrados, dice que se va a validar los datos, ¿verdad? Para mantener la seguridad. Y eso es todo básicamente el sistema de seguridad. Porque una aplicación sin web, una página sin web, sin seguridad, perdón, no es nada. Y es muy vulnerable a los diferentes ataques que hacen los atacantes o los hackers, ¿verdad? Y eso. Aquí también se verifica la disponibilidad, que el máximo tope ya dijimos que son 100. Entonces, si esto lo supera y alguna persona, ¿verdad?, quiere acceder, o sea, crear una reserva, ya le va a mostrar un mensaje de los sentimos, no hay disponibilidad y tal para tal fecha o si se supera un límite. Aquí eso en caso de que no se conecte a la base de datos. Aquí se inserta el apartado de las reservaciones, que es el nombre, teléfono, email, fecha, etcétera, etcétera. Personas, comentarios, entre otras cosas. Aquí se crea un método de enviar los emails y aquí se está mandando al apartado de la variable de reservación, que esa es en el apartado del PHP. Ahora, si esta ejecución, esta solicitud es válida, ¿qué va a hacer? Va a mostrar un mensaje de exitoso, de reserva confirmada, y se va a mandar de la base de datos al PHP y ahí se va a mantener de manera local, como lo tenemos en un servidor local. Ese es el apartado del API para tener disponibilidad, ¿verdad?, de la cantidad de personas, de la fecha requerida, de las horas disponibles, que ahí se va a abrir también a la hora que tú quieras hacer la reserva, y se va a tipo validar las fechas disponibles que tiene el restaurante Urban Test. Ese es básicamente mi apartado de reservaciones. Bien, muy buenos días, a los noches, dependiendo de donde se encuentre viendo ese video. Ese ya sería mi último apartado del código, que sería el apartado de contacto.php. En ese caso, como todos sabemos, para crear un archivo PHP se debe iniciar por ese comando de PHP y después ahí usted le da para allá. En primer lugar se validará lo que son la configuración de la base de datos, como el servidor local, el nombre de la base de datos, el usuario, que en este caso no tenemos uno así, y la contraseña, que tampoco la tenemos. O sea, casi no tiene tanta seguridad, pero en sí la tiene. Aquí se configuran todos los emails, ya sea del administrador, que es el único que hay, y es el máximo rol que se encuentra en la página web. Aquí está la funcionalidad de la base de datos, que sin esta, básicamente todos los datos que se integren o que se inserten, ¿verdad?, en la página web, no van a ir a un lugar almacenado, siendo esas operaciones inválidas. Y por eso es que se va a hacer esa conexión, que esa es la que va a garantizar el nombre del servidor, el nombre de base de datos, el usuario y la contraseña. Aquí esa es el apartado de la validación de la parte de contacto, ¿verdad?, que aquí va a validar cada dato que se integre o que se coloque en el apartado de contacto en la página web de Urbantes. Aquí primeramente se valida el apartado del nombre, que como vemos, ¿verdad?, se valida que no haya un nombre menor a 2 caracteres. Y si lo hay, va a decir el nombre debe tener al menos 2 caracteres. O sea que se le va a dar un mensaje al usuario diciéndole la instrucción que debe hacer si inserta ese nombre menor a 2 caracteres. Aquí también se validará lo que es el email. Si el usuario pone tipo un email falso o un email que no existe, aquí se validará si el email existe, y en caso de que no exista, va a decir el email inválido. Aquí también se validará lo que son el mensajes, que el mensaje, ¿verdad?, para el usuario ponerle hacia el restaurante debe de tener mínimo 10 caracteres. Aquí se validará ese requerimiento que presenta lo que es el PHP, y ahí se verá si el usuario ingresó o no mínimo 10 caracteres. Aquí también se validará el teléfono, si se ponen tipo signos negativos en el teléfono o coordinación de números raras,
Esto lo que va a hacer que va a bloquear y no va a dejar que el usuario pueda ingresar ese número y va a decir teléfono inválido. Esa es la función para email, para enviar el email de contacto que se va a enviar al, al email del admin. Y ese es el apartado del email de administrador dentro del HTML que se encuentra en el sitio web. Y ahí lo envía al administrador y luego se entra al apartado de configuración del cliente, que se hace todos los procesos JSON, que es básicamente donde se va a garantizar toda la integridad de los datos y ese puente que va de la página web hacia la base de datos y luego de la base de datos hacia el PHP, lo va a validar en el PHP y luego se va a mandar a la base de datos para que ahí se guarde. Aquí luego que el usuario ingrese todos sus datos y el PHP lo valide, ya lo que va a hacer que se va a tipo resetear todo lo que son las informaciones que el usuario puso y se va a limpiar en ese caso todas las informaciones. Aquí también se validan los datos, ¿verdad? Para mayor seguridad en lo que son la inserción de los datos. Y aquí va a garantizar todos los requerimientos que pusimos arriba. Ahora, si el usuario puso o ingresó algún dato mal, va a decir dato inválido y va a bloquear esa solicitud de inserción de datos. Aquí también es muy importante ser conectado a ese datos en caso de que haya algún error con la conexión que ya hicimos arriba. Esta es para insertar, ¿verdad?, mensaje en el apartado de contacto sobre email, nombre, email, teléfono, mensaje y así. Aquí, en ese caso de que se complete esa operación, lo envía, ¿verdad?, al email de contacto y eso va a decir mensaje enviado correctamente. Y es básicamente, o sea, si esa función aquí no se cumple, que va a ser catch, va a decir error al enviar mensaje. Y en ese caso, si el JSON no sirve, va a decir que el método no está permitido. Muchas gracias por su atención.